número en tu pantalla es de 847 millones de dólares. Pero no es tu dinero. Nunca será tu dinero. Tú solo eres el encargado de darle forma. Son las 11:47 de la noche. El informe debe entregarse a las 6 de la mañana y llevas 19 horas despierto. Tu terminal Bloomberg zumba en el silencio de la oficina, tu café está frío, casi tanto como el aire acondicionado del piso 31. Revisas la diapositiva 34. Cambias la tasa de descuento en 50 puntos básicos. La valoración se mueve, el modelo se ajusta. Envías el correo y esperas. Nadie responderá hasta el amanecer. Bienvenido al nivel 1. Aquí, no eres una persona, eres una función. Eres el procesador de datos de una torre de cristal en Midtown Manhattan. Te dices a ti mismo que estás aprendiendo, que estás construyendo una base. Pero la realidad es más cruda, estás intercambiando el 30% de tu juventud por la proximidad al capital. Y en este edificio, la proximidad no es un accidente, es una herencia que estás a punto de reclamar. Nivel 2. Te ascienden. Tu título cambia en la tarjeta de visita, pero tus horas de sueño siguen siendo las mismas. Ahora tu base es de 150.000, y con el bono llegas a los 250. Empiezas a respirar de forma diferente. Por primera vez, estás en las llamadas con los clientes. No hablas. Escuchas y tomas notas mientras el CFO de una empresa de 6.000 millones de dólares pregunta sobre la reestructuración de su deuda. Escuchas a tu jefe hablarle de bonos de alto rendimiento. Sabes que los términos son castigadores, casi injustos, pero guardas silencio. Aquí aprendes la primera gran lección: los negocios nunca tratan solo de números. Tratan de relaciones, apalancamiento y oportunidad. Tu jefe controla los tres, tú solo controlas el modelo. Empiezas a entender que la confianza que mueve estas cifras se construyó hace 15 años en una cena privada a la que aún no estás invitado. Cierras tu primer trato, una refinanciación de 340 millones. Tu nombre no aparece en la nota de prensa, el de tu director sí. Recibes un bono de $15.000 y un apretón de manos. Te dices a ti mismo que esto es normal. Y lo peor, es que casi tienes razón. Tienes 31 años. Ahora ostentas el título de vicepresidente y ocupas un escritorio en la esquina de la oficina. Tienes analistas a tu cargo, conoces perfectamente el cansancio en sus ojos porque tú estuviste ahí. Pero ahora, tú no apoyas los tratos, tú los diriges. Gestionas mandatos de 500 millones de dólares. Tú redactas la carta de compromiso. Tú negocias la tarifa. Tu nombre, por fin, está en el documento. En una transacción de 600 millones, la comisión para el banco es de unos 6 millones. No te quedas con nada de eso, pero empiezas a sentir lo que es el apalancamiento real. Es más silencioso de lo que esperabas. Vuelas a Dubái, Singapur y Houston. Cenas en restaurantes donde la cuenta equivale al salario mensual de un obrero. Y este año, haces tu primer compromiso moral. Nada criminal, solo una zona gris, sabes que una adquisición está sobrevalorada, que los números no cuadran, pero no dices nada. El trato se cierra. El banco cobra 12 millones en comisiones. 6 meses después, la empresa fracasa. Pero tú no sientes culpa. Sientes que, finalmente, has aprendido las reglas del juego. El título en tu puerta ahora dice, director gerente. El número en tu cabeza ya no es una comisión, son 85 millones de dólares. Ya no haces modelos financieros, haces llamadas a directores ejecutivos. Tu calendario es una secuencia de cenas estratégicas, juntas directivas y conversaciones privadas que mueven el mundo. El director financiero de una de las mayores empresas de servicios públicos atiende tu llamada un domingo por la mañana. Eso es lo que significa este título. Un fondo de infraestructura en Abu Dhabi responde al segundo tono. Eso es lo que significa el acceso. Estructuras una compra apalancada de 3.800 millones de dólares. La cierras en 90 días y cobras el 2% antes de que la tinta se seque.
Tienes 2 o 3 relaciones que proteges por encima de todo. No son amistades, son estructuras de poder disfrazadas de relaciones. Tú lo sabes, ellos lo saben. Nadie lo dice. Estás tan cerca del flujo de información que tus instintos son estructuralmente diferentes a los de todos los demás. No es ilegal. Es, simplemente, asimetría. Y dejaste de pedir disculpas por eso hace mucho tiempo. Dejas el banco. Te unes a una firma de capital privado que gestiona 12.000 millones en activos. Dejas de pensar en salarios, ahora piensas en él, Kerry, en esa participación que valdrá 90 millones si el fondo rinde. Ya no eres un asesor. Eres el dueño. Te sientas en 6 juntas directivas. Tienes bajo tu mando empresas con 14.000 empleados combinados. Nunca has conocido a la mayoría de esas 14.000 personas, y probablemente nunca lo harás. Para ti, son filas en una hoja de gastos que hay que optimizar. Ejecutas la adquisición de una plataforma de servicios de salud por 2.000 millones. La estructuras para que el equipo de gestión absorba el riesgo si las cosas salen mal, mientras tu fondo se queda con todo el beneficio si salen bien. Es legal. Es la norma. La empresa eliminará 800 puestos de trabajo en 18 meses para ajustar el tamaño. Tú no das la noticia. El CEO lo hace. Tú solo diriges la llamada de la junta. Usas palabras como apalancamiento operativo e insulación. El lenguaje aquí funciona como una armadura. Ya no eres un banquero, no estás seguro de qué palabra encaja ahora, pero sabes que no hay vuelta atrás. Tu fondo ahora gestiona 6.300 millones. Ya no compras empresas, comercias con el destino de las naciones. Divisas, deuda soberana, derivados. Estás en una posición de volatilidad sobre el yen japonés que has construido en silencio durante 8 meses. Nadie fuera de tu círculo lo sabe. El Banco de Japón cambia su política y tu tesis resulta ser correcta. En una sola semana, tu fondo gana 380 millones de dólares. No sientes nada. Simplemente pasas a la siguiente posición. Has tenido una investigación regulatoria en tu historial, no encontraron nada. Ese proceso te enseñó que los reguladores siempre miran lo que pasó, mientras tú miras lo que está a punto de suceder. Tienes acceso político, no porque lo buscaras, sino porque tus inversores financian a quienes lo tienen. Un antiguo oficial del Tesoro se une a tu junta. Le pagas para que enmarque tus intereses como política de Estado. Hace 4 años que no hablas con tu compañero de universidad. Él gana 90.000 al año como ingeniero civil. Ya no sabes cómo hablar con él. Esto te molesta menos de lo que debería. Lo archivaste hace mucho tiempo. No has perdido nada que puedas nombrar, y esa es la forma más precisa de describir lo que te ha sucedido. En la junta de un fondo soberano de 90.000 millones de dólares. Ya no ejecutas operaciones, dictas mandatos. Decides qué mercados recibirán oxígeno y cuáles se asfixiarán. Cuando tu fondo se mueve, los efectos secundarios crean ondas en los mercados globales antes de que termines de redactar el comunicado. Tú eres el comunicado. Tienes línea directa con 3 ministros de finanzas y el gobernador de un banco central. No como un cabildero, sino como un igual. Reestructuras la deuda de un mercado emergente, 14.700 millones en 18 meses, en total silencio. Lo haces coordinado con otros 2 fondos. Nadie fuera de esas 3 oficinas ve la imagen completa. Cuando una nación da señales de crisis, tú ya estás posicionado antes de que las agencias de calificación publiquen la rebaja. No es información privilegiada, es una síntesis de datos que produce previsión. Hace 6 años que no usas un cajero automático público. Tienes seguridad privada cuando viajas. No das entrevistas. No apareces en paneles. Tu nombre aparece en la lista Forbes una vez. Solicitas, a través de un intermediario, que no vuelva a aparecer. Privacidad, confianza, libertad, conexión humana. No son cosas que perdiste. Son cosas que intercambiaste. Ya no necesitas un título.
Tu nombre está en un fideicomiso. El fideicomiso es dueño de una sociedad holding. La sociedad holding tiene posiciones en 17 instituciones financieras en 9 jurisdicciones distintas. Técnicamente, eres un individuo privado. No has hecho una operación por ti mismo en 11 años. Tú tomas decisiones, 6 personas las ejecutan. Las 6 han firmado acuerdos de confidencialidad que sobrevivirían a cualquier litigio. Un banco central en el sudeste asiático está a punto de anunciar un ajuste de tasas. Tú lo supiste hace 3 semanas, no porque alguien te lo dijera, sino porque entiendes la estructura del sistema lo suficiente como para leerlo antes de que hable. Tienes una familia. Los amas con lo que sea que te quede de alma. Los ves en vacaciones, en casas frente al mar donde el silencio es absoluto. No eres feliz, pero tampoco eres infeliz. Esas categorías se disolvieron hace mucho tiempo. Fueron reemplazadas por la orientación, una lectura constante del entorno, un posicionamiento eterno del capital contra el riesgo. No sabes qué harías si te detuvieras, así que no te detienes. Y mientras tanto, en algún lugar abajo, un joven de 23 años entra en el vestíbulo de una torre de cristal en Manhattan. Inicia sesión en su terminal Bloomberg por primera vez y se queda muy quieto. Él cree que esto se trata de dinero. Ya se equivoca. Nunca se trató del dinero. Se trató de la arquitectura que hay debajo. Que conoces los niveles, debes entender la verdad que la mayoría ignora: el dinero que ves en tu cuenta bancaria es solo la punta de un iceberg colosal. Para el ciudadano común, el dinero es algo que se gana, se ahorra y se gasta. Para los niveles 5 en adelante, el dinero es simplemente energía financiera en movimiento. ¿Alguna vez te has preguntado por qué las crisis económicas parecen no afectar a los que están en la cima? Es porque ellos no poseen dinero, poseen activos. Mientras tú te preocupas por la inflación que devora tus ahorros, ellos utilizan esa misma inflación para licuar sus deudas. En la arquitectura del sistema, el efectivo es basura. Lo que importa es el flujo de caja y el control colateral. Instituciones como BlackRock o Vanguard no son solo empresas, son los sistemas operativos sobre los que corre la economía global. Gestionan más capital que el PIB de la mayoría de las naciones. Cuando ellos mueven una ficha, el mundo tiembla. Y lo hacen con una frialdad que no admite moral, solo matemáticas. Hablemos del nivel 7, el control de las naciones. Muchos creen que los gobiernos mandan sobre sus economías, pero la realidad es que los gobiernos son los mayores deudores del planeta. Y cuando eres un deudor, tienes un dueño. Cuando un país emite deuda soberana, no solo está pidiendo dinero, está vendiendo una parte de su futuro. Los fondos de cobertura y los grandes bancos compran esa deuda. Si un país intenta rebelarse contra el sistema, los mercados simplemente venden sus bonos, su moneda se desploma y la inflación castiga a su población. Es un sistema de castigo y recompensa sin necesidad de disparar una sola bala. La verdadera guerra moderna no se lucha con soldados, se lucha con puntos básicos en una tasa de interés. El analista que vimos al principio, el que hoy es director en Abu Dhabi, sabe que una llamada telefónica puede forzar a un ministro a recortar el gasto público o a privatizar sus recursos naturales. No es una conspiración, son simples contratos de deuda. En el nivel 6, la velocidad lo es todo. Hoy en día, la mayoría de las decisiones no las toman humanos, sino algoritmos de alta frecuencia que operan en milisegundos. Estos sistemas, conocidos como black boxes, analizan millones de datos por segundo, desde noticias geopolíticas hasta el tono de voz de un presidente en una rueda de prensa. El peligro no es que las máquinas cometan errores, sino que están programadas para una sola cosa: maximizar el retorno sin importar el costo social. Cuando un algoritmo detecta una debilidad en una moneda, ataca en manada. Esto puede destruir los ahorros de toda una vida de millones de personas en una tarde, mientras el fondo de inversión celebra un trimestre récord. Lo que antes requería ejércitos y conquistas, hoy se logra con fibra óptica y código. La asimetría de información de la que hablábamos antes ahora está automatizada. Si no tienes el algoritmo más rápido, no estás en el juego, eres el tablero sobre el que otros juegan. Pero, ¿qué sucede cuando las cosas salen mal?
Aquí es donde el sistema muestra su verdadera genialidad y su mayor crueldad. En los niveles más altos, el riesgo nunca se elimina, simplemente se traslada. Es lo que llamamos socialización de las pérdidas y privatización de las ganancias. Mediante instrumentos financieros complejos, los grandes fondos empaquetan el riesgo y lo venden a fondos de pensiones, gobiernos y pequeños inversores. Cuando la burbuja estalla, los arquitectos ya han salido por la puerta trasera con sus comisiones aseguradas. Tú, el espectador, terminas pagando el rescate bancario con tus impuestos, mientras el director gerente del nivel 4 simplemente se muda a una firma de capital privado para empezar de nuevo. El sistema está diseñado para ser demasiado grande para quebrar, pero demasiado complejo para que lo entiendas. Hasta hoy. ¿Cómo se llega a dormir 6 horas mientras sabes que tu decisión dejará a 800 familias sin empleo? No ocurre de la noche a la mañana. Es un proceso de deshumanización técnica. En los niveles altos, el lenguaje cambia. Ya no hablas de personas, hablas de unidades operativas. No hablas de despidos, hablas de derecho a la reducción de capacidad. El lenguaje funciona como una anestesia. El sistema te moldea para que veas el mundo como una hoja de cálculo gigante donde la empatía es un error de redondeo que ensucia el resultado final. Para sobrevivir en la cima, debes desarrollar una desconexión selectiva. Si sientes demasiado, te vuelves ineficiente. Si eres ineficiente, el sistema te expulsa. Por eso, los que llegan al nivel 8 no son necesariamente los más inteligentes, sino los que mejor han aprendido a separar su moral de su ambición. ¿Es éxito o es simplemente una amputación del alma? Existe una cadena invisible que mantiene a los analistas y directores trabajando 19 horas al día, la trampa del estilo de vida. A medida que escalas niveles, tus gastos suben para igualar tu entorno. El apartamento en Manhattan, el colegio privado en Suiza, el mantenimiento del yate. Te conviertes en un rehén de tu propio éxito. Necesitas el próximo bono de $1 millón solo para mantener el estatus que el sistema te exige. Es una rueda de hámster bañada en oro. En este nivel, el dinero deja de ser libertad para convertirse en una jaula. El managing director que mencionamos antes no puede detenerse aunque quiera, porque su identidad y su solvencia dependen de la máquina. El sistema no solo usa tu tiempo, posee tus necesidades. Al final, el hombre que creía ser el dueño del capital, termina siendo su servidor más leal. Personas temen a las crisis financieras. Para el nivel 8, un colapso es simplemente una liquidación de temporada. Cuando el sistema se quema, los que tienen liquidez y acceso son los que compran las cenizas a precio de descuento. ¿Cómo es posible que después de cada gran recesión, los ricos sean más ricos y la clase media sea más pequeña? Porque el sistema está diseñado para el reinicio. Los grandes fondos se posicionan en corto mientras el mundo celebra la burbuja, y cuando ésta estalla, utilizan las ganancias para comprar activos reales, tierras, infraestructura, agua y energía. No es que quieran que el mundo sufra, es que el sufrimiento es un indicador de mercado que genera rentabilidad. Para el arquitecto invisible, una ejecución hipotecaria masiva es solo un ajuste necesario en la oferta de vivienda. No ven familias perdiendo hogares, ven una mejora en el rendimiento del portafolio. El caos no es el enemigo del capital, es su fertilizante más potente. Llegamos al nivel donde el dinero se vuelve invisible. La riqueza real no se guarda en cajas fuertes, se desintegra en una red de sociedades offshore y fideicomisos en jurisdicciones que ni siquiera podrías ubicar en un mapa. En el nivel 8, poseer cosas a tu nombre es un error de principiante. La clave es el control, no la propiedad. Mediante estructuras de capas de cebolla, el capital viaja de las Islas Caimán a Luxemburgo, y de ahí a Singapur, perdiendo su rastro en cada salto. Esto no es solo para evadir impuestos, es para evadir la realidad. Es un sistema de tuberías financieras que permite que miles de millones de dólares fluyan fuera del radar de los gobiernos y los ciudadanos. Mientras el mundo discute sobre presupuestos públicos, en estas sombras se mueve un PIB paralelo que nunca toca el suelo. Es el dinero fantasma, la sangre que alimenta la arquitectura invisible del poder. A este punto, descubres que el activo más valioso no es el dólar, ni el oro, ni el Bitcoin. Es la información asimétrica.
En los niveles superiores, no se opera con esperanza, se opera con certeza. Cuando tienes a un exsecretario del Tesoro en tu nómina o un canal directo con un gobernador de un banco central, dejas de adivinar el futuro, empiezas a conocerlo antes de que suceda. Esta es la verdadera brecha de desigualdad, la brecha cognitiva. El sistema premia a quien tiene la posición antes de que el evento ocurra. Si sabes que una ley de energía va a cambiar en 3 semanas, tu apuesta no es un riesgo, es un hecho. Miramos de nuevo hacia abajo, a la calle. Ahí está él. El joven del primer minuto. Cruza el vestíbulo de la Torre de Cristal con su traje nuevo y su título universitario bajo el brazo. Mira hacia arriba, hacia los pisos altos, soñando con el día en que su nombre esté en una placa de mármol. Él cree que esta historia trata sobre la riqueza. Cree que si trabaja lo suficiente, será libre. No entiende que la libertad es lo primero que se deja en la puerta de este edificio. Él es el combustible fresco que la máquina necesita para seguir girando. La arquitectura del sistema es eterna, los jugadores son temporales. El canal de las Ville no está aquí para decirte cómo ganar el juego, sino para mostrarte cómo se juega realmente. Porque una vez que ves los hilos, ya no puedes volver a ser una marioneta. Ahora lo sabes. Ahora entiendes la estructura debajo del dinero. La pregunta no es cuánto quieres ganar, sino cuánto estás dispuesto a perder para llegar a la cima. Esto es el sistema. Esto es la realidad. Y tú, acabas de subir de nivel.